el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará. Por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Te mandamos un cordial saludo, te mandamos muchos abrazos, esperando que te la estés pasando muy bien y que aún en estos tiempos complicados, pues estemos animados, estemos tratando de ver a Dios. Hoy tendremos un gran tema, que es el tema de la oración. Esperamos que sea muy profundo, que pueda ayudarnos a mirar a Dios, a mirarlo con todo nuestro corazón, buscarlo con toda intención de querer encontrarlo, y obviamente Él se dejará encontrar. Bienvenido seas a esta reunión aquí en la Iglesia de Cristo en Ecatepec. Te doy la más cordial bienvenida a ICO Ecatepec. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de temas que vamos a llevar los días miércoles, y se llama las oraciones de Jesús. Y tiene que ver en la Biblia donde Jesús oró o donde Jesús enseñó acerca de la oración. Y tú pensarás, es un tema tan común y es un tema tan básico. Sin embargo, es una necesidad bien grande, más de lo que tú te imaginas, entre los seguidores de Jesús. Para que no nada más oremos y busquemos a Dios en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, sino que, como Él enseñó, podamos permanecer en Él, podamos buscarlo en todo tiempo. Y el día de hoy vamos a comenzar con una enseñanza que Él dejó dentro de ese gran sermón que llamamos el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y en Mateo 5, 1 y 2,
Leemos y dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Aunque había una gran multitud y escritores así lo registran, estas enseñanzas fue para sus discípulos, para todo aquel que se llame un seguidor de Jesús. Por eso, en el capítulo 6, Jesús enseñó unas prácticas como muy comunes y hasta muy básicas, como te decía, acerca de orar, acerca de dar, acerca de ayunar. Y no si lo hacemos, más bien la actitud correcta con la que debemos hacerlo. Y vamos a ver ahí en Mateo 6:5 la parte donde Jesús enseñó acerca de la oración. Y dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Jesús empieza su enseñanza acerca de la oración diciendo a sus discípulos, o más bien diciéndonos a nosotros, a todos los que nos llamamos seguidores de Jesús. Y dice: cuando oren. Él estaba dando por hecho que todo aquel que se llame su seguidor va a orar. Y dentro de esta cultura en la que Jesús estaba enseñando esto, dentro del contexto, para ellos orar era una práctica común. Era una práctica que desde niños ellos aprendían a orar. Y no estamos hablando de orar en los alimentos o de orar previamente a dormirnos, sino en verdad a llevar una vida de devoción a Dios. Particularmente ellos tenían como dos oraciones, dos tiempos de oración en el día muy arraigadas. Una era a las 11 de la mañana y la otra era a las 3 de la tarde. Sin embargo, los fariseos, que eran como muy estrictos, agregaron una tercera más, un tercer tiempo así formal, elaborado. Era una práctica común de esta cultura. Y entonces Jesús da por hecho, no solamente dentro de esta cultura, sino ahora ya dentro de los seguidores que él tenía, de que cada uno de ellos oraba. Eso él lo da por sentado. Por eso dice: cuando oren, no si lo hacen, no si lo llegan a hacer, sino cada vez que lo hagan como ya lo están haciendo, no sean como los hipócritas. ¿Y por qué Jesús llama así a los hipócritas? Porque habían algunos dentro de esta cultura y dentro de este contexto que se exhibían para orar y querían reflejar como mucha espiritualidad y como estar muy bien con Dios delante de las personas. Y entonces dentro de estos horarios que yo te decía, ellos cuando ya se acercaba la hora escogían el lugar más público para poder ponerse de pie y poder orar a grandes voces en las esquinas y en las plazas, exhibirse para dar a entender de que ellos tenían una gran relación con Dios y que eran tan, pero tan espirituales. Por eso Jesús dijo: no sean como ellos. Les aseguro, dice en la parte final, que ya han tenido toda su recompensa. Es decir, para aquellos que les gusta exhibirse y la aprobación de la gente, esa será su recompensa. Eso les está diciendo Jesús. Continúa y dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces
tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay algunos que les gusta exhibirse y obtener solamente la aprobación de los hombres. A esos Jesús llamó hipócritas. Pero Él llamó a sus seguidores, Él llamó a sus discípulos a no hacerlo así, a no obtener la recompensa y la aprobación de los hombres. Por el contrario, dice Jesús, tú cuando ores, apártate a un lugar a solas. Haz de la oración una práctica privada. Haz de este tiempo de comunión a solas con tu Padre, para que así también sea tu recompensa, dice Jesús. Y habla de una recompensa que no sea la recompensa de la aprobación de quien te vea, de que tú te sientas y te expreses como fuerte espiritualmente o bien espiritualmente, sino más bien la recompensa venga de parte de Dios. La idea de poder orar en privado, dice Jesús, no es para poder impresionar a los hombres, sino para poder profundizar en tu comunión con Dios. Y más adelantito, ahorita vamos a ver esta gran oportunidad o esta oportunidad espectacular de poder entrar a la presencia del trono de Dios, del creador del universo entero, y tener esta parte de comunión con Él tan especial, y toda esta nueva forma de relacionarnos con Dios que Jesús vino a aperturar, como veíamos en los temas pasados. La recompensa es poder tener un corazón cercano a nuestro Creador y unirnos a su naturaleza espiritual. Y por ende encontrar ahí el significado de nuestra vida y una paz relacional con Él. Esa es como nuestra mayor recompensa. Y continúa en el verso 7 y dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Otra práctica que ya no lo tenían los religiosos, sino lo tenían los gentiles, era solo hablar y hablar, y ellos malentendían, pensando que entre más y más hablaban, eran como más espirituales. Por eso dice Jesús, imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Dicho de otro modo, la oración requiere más del corazón que de la boca. Algunos de nosotros tenemos como una mala práctica de poder utilizar como palabras rimbombantes, como para solamente querer como impresionar a Dios, dicho de otro modo. Y algunos otros no tenemos como palabras rimbombantes, pero tenemos como muchas muletillas. Personalmente te comparto que un día me di cuenta que en mi oración tenía muchas muletillas. Y descubrí que Dios, el creador del universo, era mi Padre. Y que yo soy su hijo, que fui perdonado por Jesús, que acepté la muerte que Él hizo en mi favor, y yo soy su hijo, y yo puedo tener esa relación cercana con Él. Entonces, no necesito impresionarlo, ni utilizar palabras sofisticadas. Puedo orarle desde mi corazón con palabras muy sencillas y claras. Y cuando descubrí eso, me di cuenta que podía quitar tantas muletillas. A veces repetimos tantas veces Dios y Dios y Dios. Y de veras con mucha sensibilidad te lo comparto. Igual y puedas darte cuenta que probablemente en tu oración sea así, como muy monótona, de muchas muletillas. Y puedes orarlo de una manera más sencilla, con palabras más francas. Te invitaría a que observaras tu oración y si es así, pudieras cambiarlo por tu iniciativa desde tu corazón.
Continúa Jesús en el verso 8 y dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No sean como aquellos que repiten y repiten las cosas queriendo impresionar a Dios o no teniendo como esa relación cercana y franca, porque dice Jesús que tu Padre que está en el cielo sabe antes de que se lo pidan. Y no utilicemos estas palabras de Jesús para decir, si ya sabe, entonces ¿para qué oro? Si Él ya sabe, si Él me lo va a dar. Pero más bien, no es que oremos para decirle a Dios cosas que Él no sabe. Porque como dijo Jesús, Él ya las sabe antes de que nosotros se lo expresemos. Más bien, oramos para unirnos al corazón y para apelar a nuestro Padre amoroso, quien quiere darnos todo lo que necesitamos y se preocupa por nosotros. Pero como todo padre, es de su agrado que nosotros vayamos con una gran necesidad para que Él, siendo todopoderoso, pueda suplir esas necesidades. Y te digo, como padre, Él se agrada de eso. No nos justifiquemos de decir, si Él ya lo sabe, ¿para qué oro? Continúa Jesús en el verso 9 y 10 y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es el famoso Padre nuestro, que aseguraría yo que el 99.99% de la población latina se la sabe, o hasta la población mundial probablemente. Pero particularmente los latinos. El famoso Padre Nuestro. Y estoy seguro que tú te lo sabes y te lo sabes de memoria. Pero más bien vamos a enfatizar acá acerca de lo que significa el Padre Nuestro y la connotación que tiene cada una de las frases que la integran. Y en realidad lo que significa esta oración es un modelo que Jesús enseñó que debemos de tener para cuando vayamos a orarle al Padre. Ya enseñó como lo que no debemos hacer y enseñó como esa mala práctica, esa mala actitud que tenemos al orar. Y en cambio aquí nos va a decir lo que sí debemos hacer. Y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre. ¿Quiénes tienen un padre? Los hijos. Y esto es lo que te decía que Jesús vino a aperturar. Una relación particular, ya no una relación general. Hoy Dios es nuestro Padre. Tú eres su hijo. Y esto es algo que necesitamos entender. Y aún más cuando dice lo que sigue. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Siempre entender que entramos al trono de nuestro Padre eterno, que entramos al trono del Creador del universo. No es cualquier momento, es un momento sublime. Es un momento muy especial que tenemos en privado. Ya nos apartamos, ya no buscamos la aprobación de los hombres, ya no buscamos impresionar a ninguno, solamente buscamos entrar al trono de la gracia, del ser más santo que hay, santo hasta su nombre, tanto que en la cultura judía ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre, porque es santo. Y esto es algo que debiera motivarnos a ir a buscarlo
con mucha ansiedad y con mucha necesidad en todo tiempo. No solamente, como te decía en un inicio, cuando estamos en gran necesidad, como dice la historia que luego nos cuentan, que en un avión que se va a caer, hasta el ateo ora. No solamente en esos momentos, sino en todo momento, entendiendo. Luego dice, venga tu reino. Es decir, entendiendo que hay una expectativa de vida de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo a mi reino, no de acuerdo a mi voluntad, porque eso dice después, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entendemos que en el cielo hay una voluntad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un deseo de que se viva de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay tanta oposición como hay en la tierra. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace naturalmente en el cielo. Cuando entendemos la primera parte, hermano, si tú eres padre, lo vas a entender mucho mejor. Cuando entendemos a Dios como Padre, que nosotros somos hijos, el Padre conoce a su Hijo más de lo que el Hijo imagina. Segundo, el Padre sabe lo que necesita su Hijo más de lo que Él mismo piensa. El Padre sabe porque conoce a su Hijo y sabe lo que necesita más de lo que el mismo Hijo piensa, más de lo que el mismo Hijo desea. Y esto particularmente se da en los momentos de disciplina. A los hijos no nos gusta recibir la disciplina, pero los padres saben en el momento en que necesitamos disciplina. Por eso vamos al trono del Padre como hijos muy amados, y precisamente eso, el Padre los ama incondicionalmente, aunque no lo crea, aunque el Hijo no crea que lo ama, el Padre lo ama incondicionalmente. Con esto en mente, hermanos, con este corazón que hoy sabemos que Dios tiene como Padre, es cuando hay un deseo grande de poder ir con Dios y estar en su presencia. Así Jesús lo enseñó, así Jesús empezó. Y esta última parte que dice, hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Y de pronto podemos pensar, ¿a poco es como ese Dios tan poderoso que se pueda manipular? Que pueda estar siendo manipulado. No se refiere a eso, ¿no? Dios tiene razones suficientes y poder suficiente para imponer su voluntad. Pero Él quiere que cuando nosotros oremos, vayamos a Él y podamos por decisión propia rendir nuestra voluntad a Él, rendir nuestro corazón, a aceptar su voluntad. En otras palabras, el propósito de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla, porque Él, siendo un ser todopoderoso, podía venir sobre nosotros e imponer su voluntad, pero Él desea que nosotros podamos rendir nuestra voluntad y aceptar entonces su voluntad en nuestra vida. Ese es el propósito de poder buscar a Dios en oración. Continúa y dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Me anima mucho cómo Jesús lo mencionó. Esto hace la referencia a la relación que tenía Dios con su pueblo salido de la nación de Egipto. Que ellos tenían una necesidad diaria de poder alimentarse. Y Dios suplía su necesidad de manera diaria.
Por eso Jesús dice que cuando oremos, vayamos a Él a decirle, danos hoy, cubre hoy nuestra necesidad diaria de alimento, de provisión, de todas las cosas que tenemos, para que haya de parte nuestra esa dependencia diaria en Él. Y esto en verdad, hermanos, es una necesidad de nosotros. Si hiciéramos una estadística, es impresionante los números que arrojarían de todos aquellos que se llaman seguidores de Jesús y que no lo buscan diariamente, que no lo buscan, que no sacian en Él su necesidad. En otras palabras, lo que Jesús quería, más allá de obtener como una respuesta duradera, lo que Jesús más quería que de parte nuestra hubiera una necesidad permanente de buscar en Dios la provisión y la dependencia diaria en Él. Te repito, como padre es muy halagador que su hijo vaya y pueda buscar en Dios su confianza, buscar en Él como Padre su provisión. Por eso Jesús dijo, danos hoy, danos diariamente. No oro hoy y que me alcance para una semana, que me alcance para un mes. Es una relación diaria, permanecer en Dios. Continúa en el verso 12 y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Algunas versiones dicen, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Aquí hace la referencia a una relación vertical con Dios y a una relación horizontal con nuestro prójimo. Y es bastante desafiante porque alguien necesitado de perdón va con Dios a decir, perdónanos. Entiendo que necesito tu perdón porque alguien más cercano a mí que me ofendió, necesité de su perdón. Perdona como alguien más. Yo he perdonado a los que me han ofendido. En otras palabras, el asunto de perdón no es una opción, no es opcional, no es cuestión de nuestra preferencia para todos aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Perdonar es un asunto crucial y central en nuestra práctica de seguir a Jesús como sus discípulos. Por eso cuando Jesús dijo que vayamos a Dios a pedir perdón, Él dio por hecho, pide perdón porque tú ya otorgaste perdón. Pide perdón porque tú entiendes que necesitas perdón, así como alguien más necesitó de tu perdón, o así como alguien más necesitó que tú lo perdonaras. Así ve con Dios. Es decir, como Jesús dijo en palabras más adelante cuando le preguntaron cuál de los mandamientos era más importante, Él dijo, tu relación con Dios, la relación vertical, y tu relación horizontal, tu relación con tus prójimos, con tu prójimo. Y en el asunto de perdón, hermanos, es donde muchos nos quedamos atorados. Es donde muchos nos quedamos atorados. Porque no queremos perdonar. Pensamos que es opcional. Pensamos que Dios sí debe perdonarnos, pero nosotros no perdonar a quienes nos han ofendido. Reflexiónalo, reflexionémoslo, es muy profundo. Luego en el verso 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es decir, una vez que yo he ido a ti y te he pedido perdón, y por tu misericordia, yo sé que tú me perdonaste, no voy a salir de ahí liberado de mi conciencia,
para ir y seguir pecando. Por eso estoy pidiendo tu protección, que me libres de la tentación para no caer en pecado, que me libres del maligno, que me libres de la maldad, para no venir y abusar de tu perdón. No quiero ser así. Entiendo tu perdón, pero entiendo también que necesito fortaleza en mí, fortaleza en mi carácter para no ceder a la tentación y para que me puedas librar del maligno, librar de la maldad. Y esto es algo que nos hace crecer en nuestra cercanía con Dios. Continuamos en el verso 14 y 15 y enfatiza en el tema de perdón, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto parecerá muy fuerte y parece una condición muy grande que Dios nos está poniendo. Pero más bien Jesús quiso enfatizar tanto en el tema del perdón, porque una vez que nos rendimos a su voluntad, que no fuimos a Dios y quisimos imponer nuestra voluntad, sino más bien nos rendimos a su voluntad, entonces nuestro corazón está en sintonía con el corazón de Dios, con el corazón de nuestro Padre. Estamos en sintonía con su naturaleza espiritual. Desearemos permanecer unidos a Jesús. Desearemos permanecer en íntima comunión con Él. Siendo así, en todo momento vamos a tener el corazón para perdonar. Y en todo momento vamos a tener el corazón para ir a Dios y pedir perdón. Porque ya nos rendimos a su voluntad. Eso es lo que Jesús está remarcando. Por eso le dio tanto énfasis a este asunto del perdón. Y de manera personal pienso, porque es un tema que tanto nos cuesta, que tantas broncas ha ocasionado a los corazones de las personas y de lo cual los seguidores de Jesús no nos libramos. Necesitamos tanto del corazón de Dios porque con nuestras propias fuerzas no nos alcanzan para poder vencer. A manera de resumen, Jesús enseñó este modelo, no para que lo repitamos, no para que le tengamos como cierto grado como de misticismo, así como rézate 10 Padres Nuestros, o como el Padre Nuestro es una oración tan poderosa que si tú la repites 30 veces, se te va a conceder el milagro y ya vas a estar librado y cubierto del poder de Dios. No es una oración mística. Te repito, es un modelo que Jesús enseñó. Entonces, si llevamos este modelo a nuestra vida de manera permanente y si practicamos el orar, el depender de Dios, vamos a tener básicamente 3 cosas. Número 1, permanentemente reconoceremos la grandeza de Dios. Y esto es bien especial, piénsalo. Cuando estás en la presencia de Dios, reconoces su grandeza y a la par de eso, reconoces también tu significancia, tu insignificancia, reconoces lo pequeño que eres. Cuando no vamos a orar, hermanos, es como creernos fuertes, es como creernos autosuficientes. Es decir, en nuestra práctica, no necesito tanto de Dios, yo puedo solo. Y sí es cierto, de alguna manera podemos solo, pero podemos de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso lo segundo es
Cuando oramos y cuando aplicamos este modelo de oración, rendimos nuestra voluntad. No tratamos de imponerla, sino más bien nos rendimos. Y como te decía, ese es el propósito de orar, de rendir nuestra voluntad. Y al rendirnos, tenemos esa comunión especial con Dios, de hijo obediente, de hijo dependiente, de hijo necesitado. Y si tú eres padre, tú esperarías esa actitud de tu hijo o de tu hija o de tus hijos. Y tercero, aceptas tu necesidad de provisión, de perdón y de protección. La aceptas, te sientes necesitado. Probablemente a los papás no les gusta tanto que sus hijos vayan y pidan y que se sientan necesitados, pero a Dios sí le agrada que sus hijos sean dependientes de Él, necesitados de Él, de esa provisión diaria, necesitados de perdón, necesitados de su protección. Solo imagina, hermano, solo imagina si tú llevas una vida de oración así. Si tú cada mañana, en muchas partes del día, tú reconoces la grandeza de Dios, rindes tu voluntad a la suya y aceptas tu necesidad de provisión, de perdón y de protección. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo serían nuestras vidas de hijo de Dios? Pues sería de manera espectacular. Sería una vida espectacular. Por eso, para terminar, quiero dejarte esto para practicar. Primero, que reflexiones acerca en tu vida de oración. Y si tu vida de oración de hoy no es ferviente, no es permanente, yo te animo a que puedas reiniciar tu vida de oración si la perdiste. Y segundo, si tú tienes una oración monótona, es decir, si tú oras diario, pero es monótona y no es de acuerdo a este modelo, yo te animaría a que pudieras reenfocar tu oración en el modelo que Jesús enseñó, que básicamente son estas tres que te decía: reconocer la grandeza de Dios, rendir tu voluntad y aceptar tu necesidad de provisión, de perdón y de protección. Y es el deseo de Dios de que cada uno de nosotros llevemos esta vida de oración espectacular a su lado. Piénsalo. Vamos a terminar orando. Querido Señor, te damos gracias. Gracias porque a pesar de que tus discípulos tenían esta práctica común de orar, tú no te conformaste como ellos lo hacían o lo que ellos ya sabían. Fue necesario que tú les enseñaras a ellos y que esta enseñanza permaneciera para nosotros acerca de este modelo de oración, de lo que necesitamos entender cuando oramos, de lo que necesitamos sentir cuando oramos, de poder rendir nuestra voluntad, de poder entender todo lo que te necesitamos. Por favor, permite, Dios, que nuestra vida de oración sea renovada, Señor. Es impresionante, Padre, cómo nuestra vida cotidiana, nuestras ocupaciones nos pueden robar tan fácilmente de poder orar, de poder buscar, de poder permanecer en ti cada mañana, Padre. Sería impresionante cuántos en verdad no lo estamos haciendo, Padre. Utiliza, por favor, esta serie para quebrantar nuestros corazones, para mover nuestras conciencias y para renovar nuestra vida de dependencia en ti. Gracias, Jesús, que siempre estás al pendiente de nuestras necesidades. Dejamos todo en tus manos. A través de tu nombre oramos. Amén. Gracias. Nos vemos el domingo con la otra serie que estamos llevando. Adiós. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta clase que sin duda alguna Dios nos está hablando, nos está llamando a que lo busquemos. Gracias, Romeo, por dejarte utilizar
y agradecemos de todo corazón que nos hayas llevado a poder comprender más nuestra búsqueda de Dios. Muchas gracias. Por último, quiero solamente agradecerte por tu presencia, que te hayas conectado, que te sigas conectando. Estaremos aquí todos los días miércoles a esta misma hora, 8 de la noche. Y bueno, decirte algunos anuncios que son los siguientes. El día jueves estaremos en el taller de psicología que impartido por nuestra hermana Ceci Campos. Con ella vamos a estar a las 8 de la noche. El día viernes tenemos nuestro taller de matrimonios muy animante, muy constructivo y que puedes invitar amigos para que se puedan conectar a las 8:30 de la noche. De igual forma, tenemos nuestro tiempo de oración el sábado a las 6 de la mañana. Si te gusta conectar, si puedes conectarte, te invito a que te conectes también para que puedas disfrutar de ese tiempo de oración en la comunidad de la iglesia. También quiero, por último, invitarte a la reunión dominical a las 10:30 de la mañana. Te esperamos para que te puedas conectar. Igual puedes invitar a todos tus amigos, puedes compartir el link para que te puedas conectar en vía Facebook o YouTube o Instagram. Igual te agradecemos mucho. Yo espero que pases muy buen día, muy buena noche y que descanses. Te mando un abrazo. Hasta luego.